De todos los mecanismos de acceso al poder que existen en las sociedades humanas, el mecanismo basado en la acumulación de riqueza es seguramente el único cuyas bases son enteramente culturales, sin base genética alguna. Y ello es así porque durante los cientos de miles de años de nuestra evolución prehistórica ni existía el dinero ni tampoco la posibilidad de acumular bienes o recursos de cualquier tipo a gran escala. Sí debía existir la propiedad individual de las herramientas personales o del grupo, pero solo a pequeña escala, y sin que representase una fuente relevante de incremento del estatus social. Lo que permitió el surgimiento del poder basado en la riqueza fue la producción a una escala nunca vista de bienes agrícolas, de alfarería, metalurgia u otro tipo, que empezó a partir del Neolítico. A medida que se pudo comenzar a hacer acopio de recursos a gran escala y que esos recursos podían ser almacenados en forma de dinero que permitía intercambiarlos por cualquier otro bien, el mecanismo de alcanzar el poder basado en la riqueza fue haciéndose cada vez más decisivo en las sociedades humanas. Sin embargo, el ascenso del mecanismo de la riqueza hasta convertirse en la principal forma de conseguir el poder en las sociedades humanas modernas occidentales no fue siempre sencillo ni lineal. Durante milenios hubo una rivalidad sin tregua entre los dos principales mecanismos de ganar poder en las sociedades humanas: la fuerza y la riqueza. Y eso sucedió tanto a nivel de competición interna de estatus dentro de los grupos como en la competición de poder entre los diferentes grupos por imponerse sobre los demás. A nivel interno, aquellos grupos o personas que habían alcanzado el poder político en una determinada sociedad, sea por medio de la fuerza, las alianzas, la herencia nobiliaria, la autoridad religiosa o por otros medios, trataban de preservar su poder evitando que pudiese serles disputado por quienes llegasen a acumular riqueza mediante el comercio o la producción eficiente de bienes y servicios. Para ello normalmente se valían de la capacidad coercitiva que les brindaba el monopolio de la violencia de los estados que gobernaban. En ocasiones ejercían esa coerción simplemente prohibiendo el comercio o casi cualquier actividad productiva, como sucedió en el medievo europeo. Otras veces intentaban reservarse para sí mismos el monopolio de la riqueza mediante mecanismos impositivos, oligopólicos o de otro que eran impuestos a la fuerza gracias al poder del Estado, como sucedió con las compañías mercantiles del siglo XVII. Incluso si alguna persona o grupo empezaban a hacerse demasiado poderosos gracias a la acumulación de la riqueza derivada del comercio o la producción de bienes y servicios, podían simplemente confiscarles sus riquezas, encarcelarles, desterrarles o matarlos. Al fin y al cabo, quien tiene el poder político estatal cuenta con el monopolio de la violencia legal. Pero, al mismo tiempo, los gobernantes tendían con frecuencia a gastar más de lo que tenían o podían confiscar a sus ciudadanos a través de los impuestos para financiar sus guerras, sus obras faraónicas o su estilo de vida grandioso. Entonces recurrían a los financieros para que les prestasen dinero, generándose a menudo una relación de mutua dependencia o complicidad para la preservación y el reparto del poder. A nivel externo, la competencia entre los pueblos que basaban su poder fundamentalmente en el comercio y la creación de riqueza, y aquellos que la basaban de forma primordial en la guerra y la dominación de los pueblos vecinos, ha sido una constante durante buena parte de la historia humana. Así, mientras algunos pueblos prosperaban a través de la explotación de la agricultura, la ganadería, la minería, la cerámica, la elaboración textil, el comercio y otras actividades mercantiles, otros pueblos como las tribus nómadas guerreras de Asia Central, el Imperio Romano, el Imperio Azteca, el Imperio Británico, el Imperio Americano y muchos otros basaron su poder fundamentalmente en el sometimiento y explotación de otros pueblos a través de la guerra. Por supuesto, muchos pueblos combinaron el mercantilismo con la guerra como mecanismos de competencia y dominación de otros pueblos, ya que al fin y al cabo, cuanta más en riqueza podía acumular una nación, mejores ejércitos y más tecnológicamente preparados podía tener. Sin embargo, a medida que progresaba la historia, fueron los financieros, los dueños de la riqueza, quienes llegaron a dominar el mundo, al menos en Occidente, valiéndose de su creciente influencia sobre el poder político, al que llegaron a convertir en una mera marioneta al servicio de sus particulares intereses. En la actualidad,
El negocio financiero ha crecido hasta llegar a tener un poder hegemónico sobre la economía global, ejercido casi siempre desde las sombras con la máxima discreción. Una buena muestra de ello es un estudio realizado por 3 científicos de la Universidad de Zúrich y difundido por New Scientist. Estos investigadores trabajaron con una base de datos de 37 millones de empresas de todo el mundo y buscaron las relaciones de propiedad entre ellas cruzando sus nodos de interconexión. Observaron que existían 43.000 empresas transnacionales, de las cuales solo 1.318 empresas representan el 60% de los ingresos mundiales. Todavía un grupo más pequeño de solo 147 empresas controlan el 40% de la riqueza mundial. Pues bien, los investigadores encontraron que 737 accionistas controlaban el 80% del valor de las primeras 43.000 compañías multinacionales. Y un grupo todavía más pequeño de solo 146 de estos accionistas controlaban el 40% del valor total de estas empresas. La gran mayoría de estos accionistas son entidades financieras de Estados Unidos y Europa, tales como Barclays, JP Morgan, Bank of America, UBS, Goldman Sachs y Deutsche Bank, entre otros. Estas megaentidades financieras están íntimamente conectadas entre ellas e incluso en muchos casos están a su vez controladas por el núcleo de los 4 grandes fondos de inversión mundiales: BlackRock, State Street Corp, FMR Fidelity y Vanguard Group. Estos grandes fondos ostentan la mayoría de los votos de la dirección sobre la mayoría de las empresas transnacionales de todos los sectores económicos, y ejercen un género de poder estructural que controla la economía y la política global. Para entender cómo hemos llegado a semejante concentración de poder en unas pocas manos dedicadas al negocio financiero, debemos entender cómo funciona verdaderamente ese negocio y cuál es la esencia del producto con el que comercian: el dinero. Como vimos anteriormente, la posibilidad de acumular bienes de algún tipo comenzó en la historia humana a partir del Neolítico, y de allí nació de forma inmediata la necesidad de idear algún tipo de sistema que permitiera el intercambio de dichos excedentes entre los grupos y las personas. A lo largo de la historia se han utilizado muchos tipos de bienes como medios generales de pago, incluidas las conchas, cereales, cacao, plumas exóticas, sal, ámbar, pieles, especias o ganado. Pero sin duda los metales preciosos, como el oro, la plata y el cobre, han sido los objetos más valorados como forma de dinero en la mayor parte de las civilizaciones por ser escasos, relativamente fáciles de almacenar y transportar, divisibles y no perecederos. Al principio, estos metales preciosos no se acuñaban, lo que producía inconvenientes por las dificultades que surgían respecto al peso y la ley o pureza de las piezas utilizadas. La acuñación de monedas comenzó alrededor del siglo VI a.C., consistiendo inicialmente en trocear el metal en pequeñas porciones y marcarlos con un simple sello o marca que garantizaba la calidad y peso de las piezas. Sin embargo, los metales preciosos, como cualquier otro bien físico al que se asignase la función de dinero, también tenían algunos inconvenientes para su uso cotidiano como medio de pago, derivadas en especial de lo engorroso de su transporte en grandes cantidades. Por eso, casi desde el principio, encontramos en casi todas las civilizaciones medios alternativos que permitiesen reconocer y contabilizar la posesión e intercambio de bienes o dinero, sin necesidad de desplazar físicamente dichos activos. Esos medios podían ser alguna modalidad de pagarés o promesas de pago, o simples anotaciones contables, como las marcas en tablillas de arcilla que se utilizaban para llevar los libros de contabilidad en los templos de las ciudades-estado de Mesopotamia. En realidad, el dinero es un concepto simbólico que sirve para medir el valor de las cosas, facilitar el intercambio de unas cosas por otras y ser un depósito de valor, permitiendo su acumulación para realizar pagos futuros. Cualquier cosa, incluso una anotación contable en un sistema digital, como sucede hoy en día, puede ser dinero si creemos que otras personas también piensan que es dinero. Por tanto, algo es dinero si todo el mundo piensa que es dinero. Y si todo el mundo piensa que no es dinero, entonces no es dinero. En el momento en que algo adquiere la categoría simbólica universal de dinero,
entonces automáticamente logra tener un gran poder motivacional en la gente, derivado no solo de su significado instrumental, sino también simbólico. Su efecto instrumental se deriva de lo que podemos conseguir con el dinero, pues el dinero no solo permite comprar casi cualquier cosa, sino que a menudo también permite comprar voluntades. Su efecto simbólico se deriva de cómo lo vemos y cómo lo ve la gente. El dinero indica nuestro estatus y nos permite obtener más visibilidad, respeto y consideración social. Por eso, el dinero se ha convertido en la mayor fuente de poder motivacional y de influencia que existe. Y diversos estudios indican que ganar dinero, o la posibilidad de hacerlo, estimula los sistemas de gratificación cerebral casi de la misma forma que lo hacen las drogas. El dinero es, por tanto, el santo grial que nos permite adquirir cualquier otra cosa que queramos. Pero recordemos que la condición simbólica de dinero solo se mantiene en la medida en que la gente lo acepte como tal. Si la gente pierde la confianza, el dinero empieza inmediatamente a perder su valor. Dicha confianza en el dinero puede verse erosionada por diferentes factores. Por ejemplo, si comienza a falsificarse a gran escala o si deja de ser escaso porque se emite en cantidades excesivas. A lo largo de la mayor parte de la historia, quienes quisieran obtener y acumular dinero solo podían hacerlo de dos formas: mediante el comercio de bienes y servicios o mediante la fuerza. Esto era así porque el dinero estaba físicamente incardinado en los metales preciosos escasos que se usaban como medio de pago. No se podía crear de la nada, así que para obtener dinero se necesitaba producir algún tipo de bien o servicio que los demás considerasen valioso o bien quitárselo a otros a la fuerza, mediante el uso de la guerra y el saqueo, o mediante la imposición de tributos a los pueblos sometidos o a los propios ciudadanos de un estado. Ni siquiera cuando comenzó a utilizarse el papel moneda, primero en China, hacia el siglo VII después de Cristo, y unos siglos después en Europa, dejando de ser el oro una moneda de intercambio para pasar a ser una moneda de reserva, la situación cambió demasiado, porque la emisión de ese papel moneda por bancos privados o públicos estaba respaldada por los depósitos de oro u otros metales preciosos que poseían, de modo que solo podían emitir una cantidad de papel moneda acorde con sus reservas de dichos metales. Y si violaban esta regla y comenzaban a emitir más dinero que las reservas de metales preciosos que tenían, inmediatamente ese dinero comenzaba a desvalorizarse. Sin embargo, la tentación de crear dinero de la nada, tanto para los banqueros como para los gobernantes, era demasiado grande como para no intentarlo, y finalmente encontraron la forma de hacerlo. Para entender cómo lo consiguieron, vamos a repasar algunos episodios históricos relativos a la evolución del crédito y la banca. El crédito es desde la antigüedad una transacción entre dos partes, en la que una presta a otra una determinada suma de dinero que ésta le deberá devolver en un plazo determinado de tiempo. Dado que prestar dinero a otra persona siempre conlleva un cierto riesgo de que ésta no lo devuelva, el prestamista habitualmente cobra un interés que le compense del riesgo asumido. Al principio, los prestamistas y banqueros se dedicaban a prestar dinero a los comerciantes que necesitaban capital para comprar mercancías o para otras necesidades de sus negocios, y también aceptaban depósitos de oro u otros activos de valor que los clientes les entregaban. Después, los banqueros descubrieron que era aún más rentable prestar grandes sumas de dinero a la nobleza y a los monarcas, quienes necesitaban endeudarse para pagar los cuantiosos costes de las guerras y otros emprendimientos en los que se embarcaban. El reembolso de dichos préstamos venía garantizado por el poder monopolístico que tenían estos gobernantes para gravar a sus súbditos con impuestos. En cualquier caso, cuando una persona acudía al prestamista o al banco para depositar unas monedas de oro, éste le daba un resguardo o recibo, que era una promesa de reembolso del oro depositado cuando el depositante lo requiriese. Con el tiempo, estos recibos de papel se convirtieron en una forma de dinero en sí misma, ya que los comerciantes los aceptaban bajo la promesa implícita de que en cualquier momento podrían ir al banco para cambiarlos por monedas de oro. Sin embargo, dado que los depositantes raramente irían todos juntos y al mismo tiempo a cambiar sus recibos por esas monedas,
los banqueros se dieron cuenta de que podían emitir recibos por un valor muy superior a las monedas que realmente poseían. Hoy en día, la banca sigue funcionando exactamente de la misma forma con este sistema que se denomina reserva fraccionaria. Los bancos solo están obligados a mantener como dinero líquido una pequeña fracción del monto de los depósitos de sus clientes como reserva. De modo que pueden utilizar ese dinero que les han depositado concediendo préstamos por un valor que puede ser 10 o 20 veces superior al que mantienen en depósito, y cobrando intereses por todo ese dinero concedido en préstamo y que en realidad no poseen. Por supuesto, este esquema se basa en la premisa de que los depositantes no suelen reclamar todos sus depósitos al mismo tiempo. Sin embargo, a veces sucede lo que se denominan pánicos bancarios, que son situaciones en las que un gran número de clientes, por alguna razón justificada o no, creen que su banco no será capaz de responder por el dinero depositado en ellos. Así que se apresuran a ser los primeros en sacar su dinero, antes de que el banco se quede sin recursos. Sin embargo, en este tipo de situaciones los bancos suelen estar protegidos por medidas que toman los gobiernos, tales como la suspensión temporal de los retiros de los bancos, privando a los clientes de la posibilidad de recuperar su dinero, o la intervención del Banco Central del país como prestamista de última instancia, facilitando al banco en apuros todo el dinero que necesita para evitar su quiebra. De modo que, gracias a la protección legal que le prestan los estados, el negocio bancario, que debido al mecanismo de la reserva fraccionaria es intrínsecamente inestable, no solo resulta ser uno de los más lucrativos que existen, sino que además está exento de buena parte de los riesgos inherentes a cualquier otro tipo de emprendimientos empresariales. No existe ningún otro negocio en el que se pueda crear directamente dinero de la nada. Pero si la capacidad para crear dinero como quien multiplica los panes y los peces resulta un negocio sumamente lucrativo para los bancos, la posibilidad de hacerlo sin siquiera tener el respaldo de unos mínimos depósitos que respalden esa emisión de nuevo dinero es aún mucho más prodigiosa. Esta es la potestad que se reservan para sí mismos los bancos centrales de los estados, que actualmente detentan el monopolio de la emisión de monedas nacionales. Como vimos anteriormente, durante milenios los estados han estado emitiendo monedas u otras formas de dinero que eran aceptadas como medios de pago, porque estaban físicamente fabricadas con metales preciosos o bien estaban respaldadas por los depósitos que esos estados tenían de dichos metales. Esto implicaba que los estados no podían emitir dinero a su antojo, y esa limitación mantenía la confianza de la población en esas monedas, debido a su naturaleza intrínsecamente escasa. La primera noticia que tenemos de la creación de un papel moneda sin respaldo de ningún tipo de activo se remonta al año 1260, cuando Kublai Khan, nieto del conquistador mongol Genghis Khan, que había invadido China, mandó su emisión. Marco Polo, el legendario viajero del siglo XIII, describió admirado cómo el emperador Kublai Khan se había convertido en el hombre más rico de la tierra al crear un papel moneda tan valioso como el oro y la plata. El emperador mongol prohibió el uso de los metales preciosos como medio de pago e impuso el uso de su papel moneda, castigando con pena de muerte a quien se negara. Así, liberado de las constricciones que imponía la convertibilidad de la moneda en oro u otros activos de valor, comenzó a imprimir grandes cantidades de dinero sin limitación alguna. El problema es que, como ya comentamos, el dinero es un concepto simbólico basado en la confianza. Por mucho que se imponga por la fuerza el uso de una determinada moneda, si la población no confía en ella, debido a que puede ser creada de la nada, sin ningún tipo de limitación, la moneda acabará perdiendo su valor. Así sucedió con el papel moneda de Kublai Khan, que en pocas décadas se devaluó un 90% y acabó generando un colapso económico que contribuyó al fin de la dinastía imperial. La idea del papel moneda sin respaldo de ningún tipo fue abandonada durante los siguientes siglos, aunque más tarde se generalizó el uso del papel moneda bajo el llamado patrón oro, impuesto por Gran Bretaña en el siglo XIX. En esa época, Gran Bretaña era el imperio mundial dominante y estableció que su moneda solo fuera convertible en oro y no en plata u otros metales preciosos. Muchos otros países siguieron el patrón oro y así, a finales del siglo XIX, la mayoría de las principales economías del mundo
estaban bajo este tipo de patrón oro uniforme. Ese patrón siguió utilizándose básicamente hasta la década de 1930, cuando Estados Unidos y otras naciones comenzaron a desligarse del patrón oro, al menos en lo relativo a que los ciudadanos del propio país pudiesen intercambiar moneda por oro. En 1944, en la Conferencia Monetaria de Bretton Woods, las naciones que estaban a punto de vencer en la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos a la cabeza, diseñaron un nuevo sistema monetario internacional que establecía unos tipos de cambio fijos de cada moneda respecto al dólar, defendidos mediante intervenciones oficiales. El dólar sería la nueva divisa que serviría para saldar los pagos internacionales y los Estados Unidos y los demás bancos centrales nacionales tenían el derecho de vender sus dólares a la Reserva Federal de los Estados Unidos a cambio de oro a $35 por onza. Asimismo, se decidió crear dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el encargo de conceder créditos a los países que tuviesen dificultades temporales en su balanza de pagos, y garantizar que los países cumplieran las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales. Como cabía esperar, Estados Unidos inmediatamente comenzó a abusar de la nueva posición dominante del dólar como moneda de reserva para emitir muchos más dólares de los que podía respaldar con el oro, con el fin de financiar sus crecientes déficits comerciales. En 1970, el presidente francés, Charles de Gaulle, tomó la decisión de intercambiar las reservas de dólares que tenía Francia por oro que tenía la Reserva Federal de Estados Unidos. Para evitar tener que cumplir su compromiso de redimir dólares por oro, los Estados Unidos suspendieron dicha convertibilidad y desde entonces el dólar, al igual que todas las demás monedas nacionales, dejaron de estar respaldadas por ningún tipo de metal precioso u otro activo de valor. Por eso se las denomina monedas fiat, que significa hágase en latín. Quiere decir que el valor de las monedas no cuenta con más respaldo que el hecho de haber sido decretado por las diferentes autoridades que gobiernan en cada país del mundo. Desde entonces, la mayoría de los países dejaron fluctuar sus monedas, rompiendo con lo establecido en Bretton Woods. Vemos entonces que durante milenios a lo largo de la historia humana, desde la época del Neolítico, el dinero era simplemente un medio instrumental para facilitar en primer lugar los intercambios y en segundo lugar para servir de depósito de valor. Ese dinero, que principalmente adoptaba la forma de oro u otros metales preciosos, no se podía crear de la nada, por mucho que los alquimistas lo intentaran durante siglos sin éxito. Así que la única forma de conseguir riqueza consistía en producir y comerciar con bienes y servicios que los demás encontrasen útiles de alguna manera, o bien en parasitar y someter a otros mediante el uso de la fuerza para extraerles su riqueza o convertirles en siervos productivos. Pero luego vinieron los alquimistas financieros y lograron por fin lo que los alquimistas químicos no habían conseguido: crear dinero de la nada, sin producir ningún tipo de bien o servicio, sin el esfuerzo de trabajo y creatividad que implica, ni los riesgos que conlleva hacerlo. Primero lo lograron a pequeña escala a través de los bancos privados, y luego a gran escala mediante la creación de los bancos centrales y su desvinculación del patrón oro. Desde el abandono del patrón oro, cada estado puede crear su propio dinero sin más esfuerzo que darle a la máquina de imprimir billetes o al programa que genera dinero digital. Claro que el sistema no funciona de la misma forma para todas las naciones, porque una cosa es que un estado pueda imprimir su propio dinero de la nada, y otra distinta es que los demás estados acepten dicha moneda como medio de intercambio internacional. En realidad, en muchos casos ni siquiera los propios ciudadanos del país confían demasiado en las monedas locales emitidas por sus estados, así que dichas monedas tienden a desvalorizarse rápidamente a través de procesos inflacionarios y devaluaciones en sus tipos de cambio. Así que ahora tenemos estados de primera categoría, con los Estados Unidos a la cabeza, cuya moneda goza del suficiente prestigio como para ser aceptada por los demás países como divisa, esto es, como moneda internacional de intercambio. Y luego tenemos estados de segunda categoría, la inmensa mayoría, que para saldar sus importaciones de bienes y servicios o para pagar sus deudas internacionales deben adquirir divisas con las que poder hacerlo. Pueden obtener dichas divisas exportando sus propios bienes y servicios, o si con eso no les llega, pueden endeudarse para hacerlo.
Y aquí es donde entra en juego de nuevo la banca internacional, tanto la occidental como la china, así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas instituciones han estado concediendo gigantescos préstamos a la mayor parte de los países, especialmente a los países en desarrollo para que pudieran realizar sus proyectos de inversión o para equilibrar sus balanzas de pagos. Aunque en realidad la mayor parte de las veces dichos créditos no han repercutido en absoluto en el beneficio de la población de los países que se endeudaban, sino solo en el de las empresas transnacionales controladas por los propios bancos prestamistas, que debían ejecutar los proyectos a los que dichos créditos estaban condicionados, así como a una pequeña élite local corrupta. Pero aunque los beneficiarios hayan sido grandes empresas transnacionales y pequeñas élites locales corruptas, los deudores son el conjunto de las poblaciones de dichos países, que se enfrentan a la necesidad de hacer frente a gigantescas deudas impagables. Y dado que no pueden pagar dichas deudas, tienen que refinanciarlas una y otra vez, aumentando todavía más el monto de sus deudas, mientras que la banca internacional prestamista se queda con sus recursos y activos más valiosos, pignorados en garantía de dichos créditos. Mientras tanto, los Estados Unidos y aquellos pocos países cuyas monedas son todavía aceptadas como divisas han tenido la ocasión inédita y sin apenas precedentes en la historia humana de enriquecerse con el simple método de crear dinero de la nada. Mientras su economía perdía competitividad y sus industrias se deslocalizaban, han podido financiar sus gigantescos déficits comerciales mediante la simple emisión de moneda o deuda que era comprada por su propia Reserva Federal o por naciones extranjeras. Esta deuda, que ha llegado a alcanzar niveles estratosféricos, viene a ser una especie de ficción, porque dado que los Estados Unidos son dueños de la máquina de imprimir dólares y pueden hacerlo sin más límite que su propia voluntad, siempre podrán saldar cualquier deuda, no importa lo grande que sea, imprimiendo todavía más billetes. Naturalmente, como le sucedió al papel moneda emitido por Kublai Khan, este proceso de emisión incontrolada de moneda sin respaldo alguno no es sostenible en el tiempo. Inevitablemente, a medida que la población pierde confianza en esa moneda, se produce una creciente desvalorización de esta hasta que llega a no valer prácticamente nada. Este proceso puede tardar décadas en producirse, pero lo cierto es que desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, el poder adquisitivo del dólar ha perdido más de un 95% de su valor, y lo mismo es aplicable a prácticamente cualquier otra moneda fiat. Este proceso de desvalorización de las monedas tiene lugar fundamentalmente a través de los procesos de inflación, pues el aumento del precio de los bienes y servicios no refleja otra cosa que la constante depreciación de las monedas, derivada de la emisión descontrolada de dinero por parte de los bancos centrales. A medida que las monedas fiat profundizan su pérdida de valor mientras se acumulan montañas de deudas impagables, los inversores intentan poner a resguardo sus ahorros invirtiendo en activos sólidos o en criptomonedas, mientras que los estados hacen lo imposible para dificultar que dicha salida de capitales del sistema se produzca. Mientras tanto, los alquimistas financieros seguirán acelerando la acumulación de los activos de riqueza real mundial de todo tipo en unas pocas manos, entregando a cambio cromos de papel, dinero que han creado de la nada y que acabará valiendo nada.